Afina tu guitarra y la cejilla al 4. Buenas, soy Daniel Valenzuela, guitarrista flamenco, y bueno, hoy os traigo una falseta muy flamenca por soleá. Acordarse que voy a hacer el vídeo a 3 velocidades, ¿de acuerdo? Uno va a ser a 60 BPM para que veáis todos los detalles. Otro va a ser a 80, un poquito más rápido para cuando lo tengáis ya un poquito más estudiado. Y después ya a 105, que más o menos es la velocidad normal de la soleá. Si te gustan mis vídeos, acuérdate de suscribirte, de dar like, de comentármelo, que eso me ayuda muchísimo. Y si quieres dar un pasito más allá y ayudarme más al canal, puedes hacerte miembro y por una pequeña cuota al mes iré subiendo vídeos de acompañamiento al cante o de lo que me pidáis. Muchísimas gracias por el apoyo y ¡vamos allá! Bueno, acordarse de la soleá, ¿de acuerdo? Por aquí os voy a poner algunos vídeos donde explico algo el ritmo. La entrada la tenemos después del 12 o del 2, según lo contemos, ¿vale? Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 1, 2 y... Ahí empezaríamos. Vale, empezamos con la falseta y sería con un 0 en la quinta y un 2 en la tercera. Ahora seguimos en la segunda cuerda, 0, un 1, un 3
Y ahora un 0 en la quinta y un 1 ligado al 3 y ligado al 1. ¿De acuerdo? Ahora un 0 en la segunda. En la tercera cuerda un 2, un 1, un 2. En la segunda cuerda un 0, un 1, un 0, un 3, todo en la segunda cuerda. Y ahora hacemos otra vez 0 en la quinta con el 1 ligado al 3 ligado al 1. ¿De acuerdo? Otra vez 0 en la segunda, 2 en la tercera, un 1, un 2. Ahora en la segunda cuerda 0, un 1, un 0, un 3. Y ahora un 1 ligado al 0 en la segunda cuerda, seguimos. Un 2 en la tercera. Y ahora hacemos un remate en sol séptima, que sería 3 en la sexta, ponemos también el 2 en la quinta y un 3 en la cuarta. Y ahora colocamos 3 en la sexta, un 0 en la segunda, con el dedo índice y ya todo con el pulgar, un 3 en la cuarta, un 0 en la tercera y un 0 en la segunda con golpe pulgar. El remate sería esto. Quedarse muy bien con el sentido, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer despacito. Ahora viene la segunda parte, que sería un 1 en la sexta y un 3 en la cuarta. Y tocamos el 1 en la sexta y el 3. Ahora todo en la tercera, 0, 2, 4. Y ahora otra vez el 1 en la sexta y ligamos de un 2 a un 4 a un 2 en la tercera. Ahora 0 en la tercera. Otra vez la cuarta, 3, 2, 3. En la tercera cuerda, 0, 2, 0. 4 en la tercera, tocamos el 1 en la sexta y ligamos del 2 al 4 al 2 en la tercera cuerda. Otra vez 0 en la tercera y ya en la cuarta cuerda 3, 2, 3. En la tercera cuerda 0, 2, 0, 4 y ahora un 2 ligado al 1 en la tercera cuerda. Un 3 en la cuarta. Y hacemos el remate, pero esta vez en mi. Sería un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. Y hacemos sexta y primera. Y ya cuarta, tercera y golpe pulgar desde la segunda. Que sería el remate, pero en mi. Y ahora vamos a la tercera parte, que sería un 3 en la quinta, un 1 en la segunda, un 3 en la segunda, un 0 en la primera, un 1 en la primera. Fijarse bien que yo no quito el 3 en la quinta, porque ahora viene un 3 en la quinta con 0, 1, 0 en la primera cuerda ligado. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer hasta ahí. Ahora en la segunda un 3. Ahora otra vez un 1 ligado al 3 en la segunda. 0 en la primera. Un 1. Y ahora 0, 1, 0 ligado en la primera. Con el 3 en la quinta. Otra vez 3 en la segunda. Y ahora un ligado del 1 al 3 en la segunda. Y en la primera cuerda 0. Un 1 ligado al 0. Y en la segunda cuerda un 3. Un 1 ligado al 0. Un 2 en la tercera. Un 1 en la segunda. Y ahora hacemos otra vez remate en sol 7. ¿Vale? Como el primero. Y ahora vendría otra vez la parte segunda, otra vez el del 1 en la sexta con el 3 en la cuarta, otra vez este. Y ahora vendría un remate que es de la siguiente manera. Ponemos en la tercera cuerda un 2, en la segunda cuerda un 1 y hacemos pulgar, pulgar y después índice, ¿de acuerdo? Sería un 2 en la tercera, un 1 en la segunda y 0 en la primera, con el índice, ¿vale? Pulgar, pulgar, índice. Ahora, en la tercera cuerda, un 2, un 4, con el dedo 4, y otra vez el 1 en la segunda y el 0 en la primera. Y ya en la tercera cuerda, un 4 y un 2. Lo voy a hacer despacito, sería...
en la tercera cuerda dejamos el 1 en la segunda, ¿de acuerdo? Y 0 en la tercera, el 1 en la segunda, ¿vale? La misma técnica, pulgar, pulgar, índice. Y ahora el 0 en la primera cuerda. Entonces sería... Ahora en la tercera cuerda, 0, 2, otra vez el 1 en la segunda, el 0 en la primera, y un 2 en la tercera y un 0. ¿Vale? Sería esto. Y ya en la cuarta cuerda, un 3 y ponemos un 2 en la tercera. Y hacemos ahora cuarta, tercera y después primera con el índice. La misma técnica, pero desde la cuarta cuerda. ¿Vale? Ahora en la cuarta cuerda, 3, 2. Un 0 en la tercera y un 0 en la primera. Y ahora otra vez colocamos el 3, 2 igual que al principio. Y ahora ya un 3 en la cuarta. Y remate en mi, ¿vale? Que sería como el segundo remate. Un 2 en la cuarta y un 1 en la tercera. O sea, sería... Voy a hacer remate despacito. Y ya lo que hago es otra vez el compás, o sea, en mi mayor, 2 rajeados, ponemos el fa, arrastro el pulgar hacia abajo, 3, 4, 5, 6, ¿de acuerdo? Que eso es lo que hago, es índice hacia arriba y ligo del 1 en la sexta al 0 en la sexta, ¿de acuerdo? Sería esto. Y otra vez ligo al 1 en la sexta. Y otra vez lo mismo. Y ahí doy un golpe en el 6. Y ahora hago un remate que es muy bonito, que es, pongo un 3 en la cuarta, un 2 en la tercera y un 3 en la segunda. Y ahora hago un arpegio simple, pulgar, cuarta y ahora índice, medio y anular, que sería tercera, segunda y primera. Y ahora cuarta y la primera juntas, ¿de acuerdo? A la vez. Y ligo del 1 en la primera al 0. Sería esto. Y ya en la segunda hago 3, 1, 0 ligado. O sea, toco el 3, ligo al 1 y ligo al 0. En la tercera cuerda, un 2 ligado al 1. Un 3 en la cuarta. Y ya remate. Con el mi. Bueno, espero que te haya gustado el toque por soleá, la verdad es que es uno de los palos preferidos míos. Y si es así, acuérdate de suscribirte al canal, de darle like, de comentarme, que eso me ayuda muchísimo. Muchísimas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!